Bueno, muy buenas noches. Bienvenidas las personas que se van uniendo a este tema tan interesante para nosotros poder reflexionar, darnos esa oportunidad de comprender realmente cuál es ese simbolismo universal de la Semana Santa. Entonces, la comprensión de esta semana nos dará la fuerza para continuar con el ánimo de crear interiormente a nuestro Cristo individual. Es importante que nosotros tengamos muy claro lo que es el Cristo en nuestro mundo interior para poder entender tanto este tema como los diferentes temas, ¿sí? Todos esos eventos que nos relata el drama cósmico que viene a vivir el Maestro Jesús, pero que no es más que la posibilidad para la humanidad y abrir así sus ojos al camino espiritual, al camino de la iniciación. Entonces, muy buenas noches para todos, bienvenidos. Vamos entonces hoy a reflexionar sobre este tema que se conoce como el significado de la Semana Santa. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de toda esta serie de eventos, vamos a ver que es algo universal. ¿Sí? Esta semana la vamos a entender que es un mensaje universal para todas las personas, para todos los individuos que habitan un planeta y que quieren buscar la cristificación, ¿sí? Vamos a ver que esto es un evento cósmico y para poder entender un poco más todos estos aspectos de la Semana Santa, como de la Navidad y todo eso que nos relata en torno a ese gran maestro que vino hace más de 2000 años, pero que no ha sido el único que ha tenido que pasar por toda esta vivencia interna, necesitamos comprender un poco ciertos aspectos de alquimia. Vamos a ver que hasta incluso la parte de la astrología está aquí enfocada. Debemos entender algo de cábala, ¿sí? Toda esta simbología hace que nosotros en un punto no podamos comprender lo que está en ese mensaje oculto, si no podamos ver la realidad de todo esto. Entonces, toda la creación contiene esos principios, todos esos principios universales, y vamos a ver que la sabiduría se va a relacionar siempre con el proceso o con la, digamos, con el sol, ¿sí? Con ese astro, que hasta en la misma antigüedad todos los pueblos antiguos de este planeta adoraban a ese sol, pero más allá de ser un sol físico, ellos podían ver también ese sol espiritual, que resplandecía también en su mundo interior y que tenía la necesidad de poderlo sí o sí desarrollar a través de un trabajo interior espiritual. Entonces todos aquellos maestros que han venido en diferentes culturas han pasado por este mismo proceso, ¿sí? Han enseñado este mismo proceso, llevando así un conocimiento universal y convirtiéndose en una sabiduría universalmente explicada, ¿sí? Para que de labios a oídos se pueda aplicar en nuestro mundo interior y podamos realmente desarrollar esa fuerza de Dios, esa fuerza crística, esa fuerza universal latente en nuestro mundo interior. Entonces ahí vamos a entender que nadie es dueño de la sabiduría. Esa sabiduría universal es un atributo universal que está en todas partes. Entonces por eso se cae en ese error muchas veces de considerar que la sabiduría es prestada y bueno, pues debemos entrar a cobrar y todo lo que se ve. Vamos a ver que a qué se le llama Semana Santa. La Semana Santa se le llama a ese proceso que se conoce como la pasión, la muerte y la resurrección del Maestro Jesús, del Cristo Jesús. ¿Qué sucede con todos estos mensajes inmersos, por ejemplo, en este gran drama cósmico como es la Semana Santa? Entonces, estos mensajes van dirigidos a nuestra conciencia, no a nuestra personalidad ni a nuestros defectos psicológicos. Entonces, el ser humano no tiene la capacidad, nosotros no tenemos la capacidad de comprender lo que es para la conciencia. Por eso este tipo de información nunca se va a entregar literalmente, ¿sí? Ha sido codificado, ha sido entregado a través de simbolismos y de no ser así, pues esto adulteraría el conocimiento. Por lo general, los diferentes intereses de las diferentes sectas, personas, escuelas, de las diferentes épocas, han buscado el tergiversar o el adulterar el conocimiento universal. Entonces, si esto se entregara literalmente, expresado literalmente, pues se perjudicaría muchísimo a aquellas personas o a todos aquellos que tienen la posibilidad de entrar a un conocimiento y poder llegar a esa realidad que está latente en su mundo interior. Entonces, por eso siempre vamos a ver que tanto los diferentes libros sagrados, sea acá la Biblia, el Corán, bueno, todos esos diferentes escritos, todas las diferentes sabidurías, enseñanzas que dejaban los maestros en diferentes épocas,
nunca fue expresa abiertamente, si nunca se hablaba como tal, por ejemplo, en el factor del nacimiento espiritual, todo es a través de metáforas, todo es a través, por ejemplo, de parábolas, como nos enseñaba el Cristo Jesús. Entonces, por eso hay un pasaje incluso en la parte de la Biblia donde los apóstoles le preguntan al Cristo Jesús que por qué a ellos él les enseña de forma privada y a las masas le enseña a través de parábolas. Entonces, aquí él da a entender que a ellos se les había dado el entendimiento, la capacidad, la oportunidad de entender ciertos misterios, ¿sí? Y por eso es un proceso que nosotros, como seres humanos, como conciencia, como esa parte de Dios en nosotros que participa, debemos llegar a ahondar en esa sabiduría, ¿sí? Es decir, que los apóstoles como tal tenían esa gran capacidad de poder entender lo que el Cristo Jesús enseñaba. Las masas, el pueblo, se les hablaba a través de ese tipo de, digamos, de situaciones, de parábolas que se llamaban. Entonces aquí vamos a entender que el Cristo siempre nos enseña a que la verdad nos va a hacer libres, ¿sí? La verdad os hará libres. Nosotros en este momento no tenemos esa libertad porque somos esclavos de todos nuestros defectos psicológicos. El ser humano, el hombre, la mujer, no conocen como tal la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad está atrapada, la sabiduría está atrapada en todo nuestro ego. Entonces, en la medida en que nosotros no nos demos la oportunidad a ahondar, ¿sí? A reflexionar, a, digamos, a liberar todas esas conciencias, todas esas chispitas de conciencia que están atrapadas en nuestros defectos, pues por eso es que siempre vamos a estar a través de la vivencia de nuestros defectos. Seremos esclavos de todo nuestro ego, de todos nuestros yoes psicológicos. Este es un trabajo individual. El Cristo Jesús se autorrealizó hace más de 2000 años. Ahora nos corresponde a nosotros, ¿sí? Como podemos ver en esta imagen, muchos maestros han venido en diferentes épocas, ellos ya hicieron su labor, ellos ya hicieron su trabajo interior, ellos ya buscaron la iluminación, la autorrealización, la cristificación, pero ahora nos toca a nosotros, ahora nos corresponde a nosotros hacer ese trabajo que en las diferentes culturas ellos nos han enseñado, tanto Buda como Mahoma, como Quetzalcóatl, como Viracocha, Krishna, Moisés, Osiris, y el Maestro Jesús y muchos otros más han venido a hacer, a nosotros también nos corresponde hacer este trabajo de liberar nuestra conciencia. Pero entonces, para entrar a hablar de lo que es realmente la Semana Santa, es necesario que nosotros volvamos a recordar lo que es el Cristo. ¿Qué es Cristo? Cristo no es un sujeto, no es una persona como tal. Cristo es una fuerza interior que nosotros vamos a ver que se puede desarrollar trabajo interior, a través de un trabajo donde nosotros vamos a buscar desarrollar nuestra conciencia, poder liberarnos de todos esos defectos psicológicos. Por eso veíamos en los temas en fase A que es interesante que nosotros podamos llegar a entender lo que es el ejército de la voz, ¿sí? Recordar lo que es esa fuerza en nosotros, ese verbo desarrollado, y no nos quedemos con esa parte histórica de hace más de 2000 años y que pensemos que Jesús, el Cristo, es un individuo que va a venir a salvarnos sin nosotros hacer un trabajo interior. Cristo en latín significa Crestos, Cresto significa el ungido con fuego, el que unge con fuego. Es decir, que ese fuego es el que nos va a nosotros a purificar toda nuestra naturaleza, toda nuestra parte sexual, instintiva, emocional, nuestros pensamientos, todo esto necesita ser transformado a través de esa llama interior que se conoce como el Cristo, a través de esa fuerza que nosotros vamos a ir experimentando o que vamos a ir desarrollando. Por eso se dice que es el creador y es el que sostiene todo universalmente hablando. Entonces, si nosotros podemos ver esto, vamos a ver que el fuego tiene el poder de crear átomos y de desintegrarlos. Nosotros a través de la súplica de nuestra Madre Divina, imaginamos que con ese fuego de amor se eliminan todos nuestros defectos psicológicos, el que estemos trabajando, y allí vamos a ver cómo se empiezan a desintegrar todos esos pensamientos, todas esas emociones negativas, queriendo nosotros tener una voluntad de negarnos a nosotros mismos. Entonces, tiene la fuerza también de manejar la capacidad de manejar las fuerzas cósmicas universales, unir los átomos, crear universos, desintegrar universos. Entonces, ese Cristo necesitamos nosotros sí o sí crearlo en nuestro mundo interior.
esa verdad necesitamos realmente apersonarnos de esa sabiduría y de esa realidad. Entonces se dice que Cristo es el fuego del fuego, es la llama de la llama, es la asignatura astral del fuego, es decir, que es esa parte superior del fuego. Por eso se dice que querer descubrir la naturaleza del fuego es querer descubrir a Dios. Y esto solamente lo vamos a hacer nosotros a través de un trabajo interno de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Entonces ahora sí veamos lo que es el inicio de la Semana Santa en nuestro trabajo interior. Es necesario que tengamos muy presente que el individuo, el iniciado, sea el hombre o la mujer, que empiecen a ahondar en este camino de querer despertar su conciencia, de querer liberarla, va a tener que pasar por 3 procesos que se conocen como las 3 montañas. Entonces, hace 4 meses veíamos sobre lo que es la Navidad, ¿sí? Vivíamos esa Navidad. Diferentes conferencias están enfocadas a ese desarrollo de nuestro árbol interno de Navidad. La Navidad celebra el nacimiento del Cristo. El Cristo nace cuando el hombre y la mujer transforman internamente su energía y pueden llegar a convertirse en verdaderos hombres. Por eso el Cristo dice: yo soy el Hijo del Hombre. En la segunda montaña nosotros veremos tanto el nacimiento como el desarrollo y la muerte del Cristo Jesús. Él realmente nace para morir por nuestros pecados. Entonces aquí vamos a poder entender eso que muchas culturas, muchas religiones no comprenden y consideran que esa salvación es algo externo, ¿sí? Considera que Cristo va a volver de nuevo, tal vez en una nube, bueno, ¿sí? De acuerdo a su filosofía de creencia, y los va a salvar, pero realmente esa salvación es desde adentro. Por eso el Cristo Jesús decía: es la primera vez vengo desde afuera enseñando lo que tenía que enseñarnos, poniendo en práctica lo que nosotros debemos entender para poder liberar nuestra conciencia, pero mi segunda venida será desde adentro. Cada persona, cada individuo que realmente busque la liberación de su conciencia es una persona que va a trabajar porque le dé nacimiento a ese Cristo interior. Entonces, dentro de nuestro trabajo interior psicológico, en la medida en que el iniciado empieza a trabajar con la fabricación de los cuerpos de oro, recordemos que en la primera montaña nosotros vamos a transformar nuestros cuerpos lunares en cuerpos solares. Pero estos cuerpos solares tienen que pasar, tienen que sufrir una transformación, y esa transformación nos la va a dar el advenimiento de ese fuego crístico, es decir, ese proceso que se conoce como la segunda montaña, donde nosotros vamos a ir reemplazando el cuerpo físico solar, el cuerpo vital solar, astral solar, mental solar, causal solar por los cuerpos de oro, ya que nuestro Cristo como tal necesita un envoltorio que tenga la capacidad para soportar el voltaje de esta fuerza, esa fuerza que es nuestro Cristo interior. Entonces aquí es donde inicia realmente ese drama cósmico. Aquí es donde nosotros vamos a ver que la persona, el iniciado, el individuo, el hombre o la mujer, que empiecen a vivenciar todo este trabajo, debe vivir en su mundo interno, en su mundo interior, en su microuniverso llamado hombre, paso a paso, muy consciente de lo que el Cristo Jesús vivió, ¿sí? Entonces se dice que en un punto se llega a ser tan real el dolor, el sufrimiento, la amargura, y que no se puede llegar a dar ningún paso sin conciencia. Entonces, como esta es la montaña que está enfocado al proceso de la muerte, la segunda montaña es la muerte de esas 7 semillas del error, ¿sí? Esos 7 defectos capitales que siempre están alimentando toda nuestra psiquis. Esa es la montaña entonces donde nosotros debemos liberarnos en un 100% de todas esas sombras, de todas esas tinieblas, de todos esos errores. Entonces decíamos que este drama se vuelve tan real que en un momento el iniciado considera que lo está viviendo en carne propia, ¿sí? Porque no hay paso que no haya dado el Cristo Jesús que la persona internamente tenga que darlo. Es decir, que es como si se viviera en carne propia. Entonces, todo inicia con ese domingo de Ramos, ¿sí? Ese domingo donde el Maestro Jesús, donde el Cristo Jesús entra triunfal sobre un burro, sentado en un burro a la ciudad de Jerusalén. Entonces aquí empezamos a ver una serie de simbolismos, ¿sí? De significados muy importantes para nuestra conciencia, y es que ya como Él domina
su mente, si ya es una mente Cristo, entonces ese burro significa nuestra mente. El burro siempre hace lo que quiere, nuestra mente siempre es terca, nuestras diferentes formas de pensar, nuestra forma siempre de justificarnos. Vamos a querer tal vez hacer una práctica de algo y la mente no nos deja concentrar, la mente. Por eso se dice que donde está la mente está la conciencia. Entonces, ese simbolismo de que el Maestro Jesús entra a esa ciudad de Jerusalén, sentado en un burro, representa la dominación completa de esa parte egoica de nosotros mental. Jerusalén, también conocida como la ciudad de las 12 puertas, es esa ciudad de oro donde nosotros vamos a entrar, donde va a entrar realmente nuestro Cristo interior. Entonces estos simbolismos, todos estos significados debemos tenerlos muy presentes para que nosotros podamos rescatar como ese ánimo de retomar nuestro trabajo interior y de no dejarnos vencer por nuestra mente, ¿sí? Por todos nuestros procesos de orgullo. Pero ¿qué más vemos nosotros en esa entrada triunfal del Maestro Jesús, del Cristo Jesús, a esa gran ciudad de oro, sentado en un burro? Vemos también las ramitas, ¿sí? Las palmas. Entonces todas las personas, digamos en diferentes partes del mundo, tejen sus ramitas, tejen sus palmas, las venden, pero estas palmas representan a nuestro íntimo, representan a nuestro ser, que es también un triunfador. Entonces el Cristo siempre va a ser un triunfador. Cristo nace en nuestro mundo interior para garantizar la disolución total de nuestros defectos psicológicos. Acá, por ejemplo, en esta imagen, nosotros podemos ver que Él entra a esa ciudad y hacia dónde toma Él, hacia dónde coge Él. Él va hacia el templo que se encuentra en aquella ciudad. El templo, recordemos que representa nuestro cuerpo físico, representa también ese templo corazón del hombre, pero al llegar al templo, muchas personas en escrituras, en diferentes pasajes, se describe como que él se llenó de completa ira, ¿sí? De completa fuerza para sacar a todas esas personas, que entonces digamos como el mal genio de ese Dios se vio expresado en este evento. Pero nosotros debemos entender que no es que fuera una ira, no es que fuera un carácter enfocado hacia la parte egoica, es el carácter con el que nosotros debemos enfrentarnos a nuestros defectos psicológicos. El ego tiene grandes capacidades de poderse escabullir, ¿sí? De poderse justificar, de poder tener una mala voluntad, pero ese látigo con el cual entra el Cristo Jesús a ese templo está representando la voluntad que nosotros debemos tener para poder digamos, golpear, sacar a todas esas personas que están comerciando con qué. Entonces allí se describe que se estaba comerciando, se estaban vendiendo, se estaba jugando y se estaban vendiendo animales como por ejemplo las palomas. Se veían enjauladas, se veían encarceladas. La paloma siempre va a representar el Espíritu Santo. La paloma siempre va a representar nuestro ser. Es decir que todos estos defectos psicológicos, todos estos mercaderes que son nuestros defectos, nuestros yoes, siempre van a querer buscar comerciar con la energía sexual. Nuestra energía sexual, recordemos, que también es la que nos permite poder tener emociones, poder hablar, poder pensar, poder recordar. Es decir, que toda esta energía, cuando nosotros se la damos a nuestros defectos psicológicos, son los que van a tomar como ese poderío y son los que van a comerciar con ella. El Cristo Jesús nace, empieza a desarrollarse y en el desarrollo de él va a estar es el trabajo de poder liberarnos. Por eso cuando él era todavía un niño, se le pierde, cuentan las escrituras y lo hemos podido ver en las diferentes películas, se le pierde a la Virgen María y la Virgen lo busca y lo encuentra en el templo. Y este le dice a ella, ¿por qué te preocupas si he venido a encargarme de los negocios de mi Padre? Es decir, que el Cristo sí o sí siempre va a venir a nosotros a hacer una purificación y una salvación total de nuestra alma. Es necesario purificar nuestro corazón para que se pueda expresar el amor, para que nosotros podamos realmente expresar la verdad y la vida. Si nosotros no permitimos ese cambio interior en nosotros, no desarrollamos esa fuerza Cristo en nosotros, pues de nada nos va a servir celebrar una Semana Santa, celebrar tal vez el no consumo de carne, bueno, todos los diferentes procesos en los que las personas hacen en esta semana, si no se tiene realmente un entendimiento de que esto debe aplicarse internamente. Entonces ahora vamos a ver
los apóstoles, ¿sí? ¿Qué significan esos 12 apóstoles? Ellos representan la sabiduría de nuestro ser. Cada uno de ellos tiene una sabiduría, tiene una enseñanza. También están relacionados con las 12 constelaciones, que vamos a ver que como todo este proceso es hasta cabalístico, alquímico, astrológico, entenderemos por qué la Semana Santa no siempre cae en una fecha especial, ¿sí? Siempre se genera pues en abril, pero no siempre cae en unos días iguales, sino siempre cambia. Es que aquí vamos a ver que es un proceso en el que ese sol va a lo largo del año va haciendo, y esto está evocando ese trabajo de nuestro sol interno también. El Maestro Jesús, que tenía la fuerza de ese Cristo universal encarnada, tenía también integrada todas esas partes autónomas del ser. Por eso eran sus discípulos, por eso tenía sus discípulos, por eso Él los acompañaban durante todo este proceso de ese drama cósmico. Entonces, los 12 apóstoles, cada uno de ellos tiene una enseñanza relacionada con el despertar de nuestra conciencia. Como nosotros somos un microuniverso y hablamos que esta sabiduría es universal, ¿sí? Es expresa a todas las personas, a todos aquellos que busquen esa autorrealización, esa cristificación, esa iluminación, entonces, asimismo, pues vamos a ver que estas partes son de nuestro ser. Esos 12 apóstoles los encontramos internamente y cada uno de ellos tiene una sabiduría. Juan representa el verbo, Judas nos enseña los procesos de aprender a disolver nuestro ego, aprender a enfrentarnos a ese demonio del deseo. Felipe nos enseña a nosotros el proceso de aprender a viajar en astral. ¿Sí? Nosotros podemos suplicar a esa parte de nuestro ser, a ese Felipe interno, para que nos ayude en las salidas del astral. Pablo enseña la sabiduría, enfocada en muchos aspectos en la ciencia. Andrés nos enseña también el trabajo con los 3 factores, el proceso del sacrificio también. Mateo enseña la ciencia objetiva y pura de nuestro ser. ¿Sí? Es como esa parte de esa ciencia que nosotros necesitamos llevar en nuestro mundo interior para poder comprender todas estas enseñanzas, toda esa realidad que somos nosotros mismos. Lucas enseña el objetivo en la vida, ¿sí? Es una enseñanza solar. ¿Cuál es el objetivo real de nuestra existencia? Santiago es el que tiene, ¿sí? Como tal, ese conocimiento de nuestros poderes mágicos internamente. Cada ser humano tiene latentes en su mundo interior una serie de facultades, poderes, fuerzas. Bueno, esta parte de nuestra conciencia nos enseña también eso. Bartolomeo nos enseña la fidelidad a la obra. Recordemos que lo peor que nosotros podemos hacer es caer en traición a nuestra obra, a nuestra Madre Divina. Entonces esta parte de nuestro ser nos enseña esa fidelidad, ese trabajo interno. Marcos enseña la unción gnóstica, todos estos procesos que a través de ese conocimiento vamos a poder llegar a liberar nuestra conciencia. Tomás enseña el discernimiento y descubrir la verdad. Recordemos que Tomás siempre se muestra como incrédulo, como escéptico, como dudoso, pero nosotros debemos aprender a canalizar esa fuerza de la duda, del escepticismo, y aprender a discernir con nuestra conciencia, aprender a tomar y experimentar con nuestra conciencia. Pedro nos enseña el trabajo en el sexo. Entonces así nosotros podemos ver que hay muchos aspectos de estos apóstoles que aunque los veamos externamente, están también dentro de nosotros, y cuando empecemos a vivenciar ese drama cósmico producto de nuestro trabajo interno, de esos padecimientos conscientes, de esos esfuerzos voluntarios, entonces vamos a ver cómo todas estas fuerzas también van a empezar a tomar más poder dentro del desarrollo de ese drama interno de nuestra liberación de la conciencia. Luego viene entonces la cena en Betania, ¿sí? Donde María lava los pies de Jesús. Entonces, eso es una representación de la humildad, ¿sí? Donde nosotros vemos a una María que lava los pies a su maestro con los mejores perfumes. Tanto así que uno de sus apóstoles, el apóstol Judas, el encargado de llevar, pues como tal, era como el tesorero, se preocupa, ¿sí? Le dice a ella que pues en vez de utilizar esos perfumes finos y costosos para venderlos y darle ese dinero a los pobres, pues no es necesario gastarlo en ese proceso. Entonces el Cristo Jesús, pues en medio de sus enseñanzas, le da a entender que pues es una preparación también de su cuerpo físico para el proceso que viene más adelante, que es la muerte. Vamos a ver que también el cabello representa la castidad. En muchas culturas, en muchos pasajes,
Vemos a Dalila y a Sansón, donde el cabello representa ese proceso. Entonces también podemos ver esa enseñanza donde nosotros a través de la castidad podemos limpiar y preparar nuestro cuerpo interno para ese proceso de liberación de nuestra conciencia. Vemos también más adelante que en la cena, en la última cena, el Cristo Jesús también lava los pies de sus apóstoles, donde ellos le dicen, no, maestro, deberíamos ser nosotros quien lava tus pies, y Él es la representación de que a través de nosotros limpiar nuestro camino interior, solamente lo vamos a poder hacer con esa fuerza del Cristo. Los pies siempre van a representar el camino espiritual, nuestro trabajo, nuestro andar en la existencia, y pues bueno, que el Cristo lave nuestros pies significa que nosotros debemos entonces empezar a limpiar nuestro camino de todos los procesos egoicos, de todos los procesos que nos conducen a nosotros a la degeneración y a todo lo que es la manifestación del yo, ¿sí? Del mí mismo, de mis equivocadas formas de ser. Vemos entonces la última cena. Viene ese jueves santo, donde ahí vamos a poder entender que hay un altísimo contenido de símbolos, momento donde Él con sus discípulos comparte ciertos hechos, ¿sí? Las últimas orientaciones del Cristo Jesús para con ellos. Entonces allí en esto, Él comparte el pan y el vino, ¿sí? Que es lo que se conoce como el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces esto tiene mucho simbolismo, tanto alquímico, ¿sí? Ya que nosotros entendemos que la sangre, ese vino es también la transmutación de nuestras energías, pero también ese vino y esa sangre es la representación de la muerte del Cristo Jesús, ¿sí? Cómo estas enseñanzas deben perpetuarse a través de nuestra doctrina del conocimiento interno de los tres factores y cómo todo ese sufrimiento es el pago de nuestros karmas, ¿sí? Esa sangre que se va a derramar es la muerte de nuestro Cristo Jesús por ese proceso que se conoce como nuestros karmas. Entonces nosotros veremos, en la Biblia incluso lo expresan, se conoce, sino que se comprende a letra muerta, donde se dice que el Dios puede llegar a perdonar nuestros pecados contra el Padre, ¿sí? Contra el Hijo, pero aquellos que blasfemen contra el Espíritu Santo no podrán ser perdonados. Más allá de la blasfemia, nosotros debemos entender que es el proceso de adulterar nuestra energía. Y nosotros adulteramos con nuestra energía, con la energía del Espíritu Santo, cuando no aprendemos a utilizar esa energía. Recordemos que la energía sexual es la energía del Espíritu Santo. Nosotros, a través de estos dos centros, que es la manifestación o es el asentamiento de esos aspectos superiores, ¿sí? De nuestra conciencia y del espíritu, baja la energía diariamente. Esta energía es depositada a nuestros centros y las mayores cantidades se reservan en nuestros órganos sexuales. Esa es la energía sexual del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con esa energía? ¿Qué haremos nosotros con esa energía? En este proceso ya, donde el Cristo va a venir a lavar nuestros pecados, todos nuestros procesos kármicos, nuestras deudas, pues entonces por eso también representa ese aspecto donde se va a derramar esa sangre para poder limpiar nuestros pecados. Él muere para poder bajar en nuestras infradimensiones y poder limpiar todos esos círculos, todos esos infiernos, todas esas dimensiones infraconscientes donde hay todavía parte de nuestros aspectos psicológicos. Vemos entonces que el pan representa también la sabiduría, ¿sí? Donde ellos deben perseverar en la partición de ese pan y ese vino. El pan es la sabiduría, el vino es aprender nosotros a vivir con los misterios de la alquimia. La unión o en unión de estos dos elementos se va a llevar al hombre y a la mujer a la liberación total de la esencia. Veamos que también aparece el cáliz, donde está contenido ese vino. Ese cáliz es una representación de un misterio trascendental femenino, ¿sí? Allí se contiene la vida. Nosotros nacemos en un vientre de una madre y ese cáliz es el que contiene la vida, símbolo de ese útero creador, ¿sí? Simbolismo que allí mismo es donde nosotros vamos a poder transmutar nuestra energía. En épocas antiguas se tenía que guardar todos estos secretos, toda esta sabiduría esotérica. Como decíamos en un principio, la humanidad no estaba preparada para poder conocer todos estos misterios, porque pues en aquella época se
lapidaba a las personas y más adelante se perseguían, se mataban, se quemaban. Entonces, por eso siempre todos estos simbolismos han tenido que estar ocultos. Ese cáliz también representa nuestro cerebro, ¿sí? Dice el maestro, el vino nuevo debe estar en un odre nuevo. Es decir, que para nosotros poder llegar al conocimiento también de la alquimia, necesitamos tener un odre, ¿sí? Un cáliz, un cerebro, salido de todos esos conceptos, preconceptos, teorías, ideas que están y que abundan en todo el intelectualismo, ¿sí? Cuando se habla a las personas del proceso de la magia sexual, de la transmutación sexual, ¿qué empieza a suceder en el mundo interior de un intelectual o de una persona que tiene muchos conocimientos equivocados con esto? Eso no se puede, el sexo es para tal cosa, es imposible que un hombre no pueda derramar su energía, la práctica sexual se disfruta con el orgasmo, bueno, todo esto. Nosotros necesitamos aprender a liberar ese odre de todos esos viejos conceptos y poder llevar allí ese vino a través de la transmutación sexual. Veamos entonces ahora a Judas, ¿sí? La traición como tal de Judas, Judas Iscariote tenía que cumplir una labor que el Cristo Jesús le encomendó. Nosotros siempre en las diferentes escenas, en las diferentes comprensiones, a lo largo de los siglos hemos visto a un Judas traidor y siempre se considera que es el peor de los 12 apóstoles, pero nosotros acá realmente vamos a entender que todo esto fue un drama cósmico universal. Al ser un drama, podemos entenderlo algo así como una obra, ¿sí? Donde cada personaje tenía un papel y no cualquiera podía hacer el papel de Judas. Recordemos que Judas enseña la disolución de nuestros defectos internos psicológicos a través del deseo. Pero ¿qué sucede con Judas? Judas era el discípulo más exaltado del Maestro Jesús. Es decir, que tuvo que pasar por ese trago amargo de tener que llevar a su maestro a ese proceso de entregar. Pero esto también es una enseñanza y esa fue su labor. Nosotros podemos ver el doble simbolismo de Judas. Judas como un aspecto positivo, Judas como un aspecto negativo. Como ese aspecto positivo enseña al hombre y a la mujer a que podamos encontrar esos elementos que siempre van a querer buscar al Cristo para poder no dejar que nazca, ¿sí? Él como aspecto positivo nos va a enseñar a nosotros a ver todos esos yoes psicológicos, todos esos aspectos que están a través del deseo, que siempre quieren no dejar que se desarrolle nuestro Cristo. Y bueno, el otro aspecto es el que vende la energía. Entonces vemos que Judas cambia al Cristo Jesús por 30 monedas de plata. Recordemos que la plata, simbolizada por la luna también, está relacionado todos nuestros deseos, todos nuestros placeres, todo nuestro ego, ¿sí? Entonces nosotros muchas veces siempre estamos cambiando a esa parte del Cristo Jesús por nuestros deseos, por nuestros placeres. Tenemos la oportunidad tal vez de ir a entrar en un proceso de meditación y no, preferimos entonces más bien ir a descansar o ir a dormir demasiado o ir a salir a criticar, ir a tomar, ¿sí? Todos nuestros placeres, todos nuestros deseos. Nosotros debemos entender que todos nuestros defectos psicológicos son deseos, son placeres que siempre nos van a querer llevar a lastimar, a vender, a cambiar a nuestro Cristo por fama, prestigio, poder, dinero, ego, toda esa materialidad en nosotros. Luego viene el proceso del jardín de Getsemaní, ¿sí? En ese jardín donde el Cristo Jesús va, digamos que viendo que ya se acerca esa hora de la muerte, esa hora de su pasión, de su crucifixión, de su muerte, entonces él allí va a orar, ¿sí? Y esto lo volvemos a retomar y lo veremos, que en muchas de las conferencias se nos enseña esto que el Cristo Jesús hacía en ese jardín. Entonces Jesús ora y pide a su Padre, ¿sí? Le dice que si es posible, pasa de mí ese trago amargo, ese trago de amargura, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Acá nosotros podemos ver una vez más cómo esa parte de nuestro ser nos enseña a que siempre debemos poner por encima la voluntad de nuestro Padre. Pero nosotros somos todo lo contrario con nuestros defectos psicológicos, ¿sí? Nuestros defectos psicológicos quieren hacer esto y primero está la voluntad de nuestros defectos que hacer la voluntad de nuestra conciencia. Entonces esta enseñanza de poder liberarse él de ese trago amargo, ¿sí? Que sea la voluntad de él, que sea la voluntad de su propio ser, que sea la voluntad de su propio Padre,
y que no sea la nuestra. Entonces el Padre sabe por qué nosotros en diversos momentos debemos pasar por ciertos aprendizajes. Debemos desarrollar sí o sí esa obediencia a nuestro Padre, esa obediencia a nuestro ser interior, que es el que nos va a ir dando las diferentes enseñanzas y los diferentes comprensiones para poder ahondar en este avance espiritual. Luego de que él está orando, ¿sí? Está orando, pide 3 veces que por favor, ¿sí? Sale de allí, de ese lugar, y encuentra a los apóstoles dormidos. Entonces, por eso decimos los apóstoles duermen. Este sueño, ¿qué significa? ¿Qué representa dentro de este drama cósmico, dentro de nuestro mundo interior? Entonces, los apóstoles, al ser esas sabidurías, esas partes de nuestro ser, de nuestra conciencia realmente tiene esa sabiduría, pero como nosotros la dejamos dormir, entonces nos enseña en que en los momentos más difíciles de nuestro trabajo interior es cuando nosotros más debemos estar en vigilia, ¿sí? El Cristo Jesús le decía a los apóstoles, orar y velad, ¿sí? Velad y orar. Ese orar no es nosotros estar pegados a una camándula o a un libro o a una vitelita de alguna oración, ¿sí? De algún santo, en una iglesia, en un templo, no. Esa oración es estar nosotros suplicándole a nuestra Divina Madre que nos elimine esos aspectos psicológicos. Velar es estar como el militar, ¿sí? En época de guerra, estar vigilantes a nuestro mundo interior. Él nos enseña esto. Pero entonces él llega y encuentra que ellos están dormidos, que ellos duermen. Es decir, que en esos momentos, muchas veces, nosotros no podemos permitir que nuestra conciencia se duerma, porque pues podemos llegar a caer en los peores errores, podemos llegar a tomar decisiones equivocadas y veámoslo así, ¿sí? Nosotros siempre que estamos en una situación difícil, entra nuestra mente, entran nuestros pensamientos, entran nuestras diferentes formas de querer resolver esa situación, cuando la enseñanza, cuando realmente el trabajo interior, esa inteligencia de nuestra conciencia, nos está enseñando a que a través de los procesos de vigilia, de autoobservación, entonces nosotros vamos a poder estar en continua oración, orando internamente, descubriendo todos estos aspectos psicológicos que están en nuestro mundo interior y que pues bueno, quieren hacer de el Cristo Jesús algo que no se pueda desarrollar. Viene entonces después después de que él baja, encuentra a los apóstoles durmiendo, llega Judas con una serie de personas y le dice, Judas, al maestro, maestro, ellos te buscan. Entonces recordemos que el trabajo de Judas, al ser uno de los apóstoles más exaltados del Cristo Jesús, nos está mostrando también la conciencia, ¿sí? Nosotros vemos a un Judas que siempre le dice a Jesús maestro. Curiosamente, ayer veía una película donde le daban mucha importancia a ese papel de Judas y siempre se mostraba como que Judas sabía que tenía que hacer ese papel, donde el Cristo Jesús sabía que Judas tenía que traicionarlo. Entonces, a pesar de que los apóstoles todos dormían, Judas estaba en actividad, independientemente de cuál fuera su papel, cuál fuera su enseñanza, su proceso, lo reconoce como su maestro y por eso le dice, ellos te buscan. Es decir, todos nuestros defectos psicológicos le buscan para poder lacerarlo, para poder lapidarlo, para poder matarlo, ¿sí? Bien, entonces, que Jesús le dice a Judas, con un beso, entregas al Hijo del Hombre. Esta es la representación de esa traición, ¿sí? De esa parte de esa conciencia que se duerme en ese momento para poder hacer este trabajo. Entonces, con eso queda ya sellado ese pacto, ese compromiso, donde Judas como tal tenía que entregar a ese Cristo. Por eso el Evangelio de Judas dice, dichoso aquel que ve en mi luz la luz de mi maestro, ¿sí? Hay muchas enseñanzas, incluso en la Biblia, que todavía no se han podido adulterar, pero que nos enseñan a nosotros ese proceso de poder ver en el deseo la luz del Cristo. Dichoso aquel que ve en mi luz. Judas enseña el deseo. La luz del deseo, el poder nosotros vencerlo o no, ahí vamos a rescatar el fuego. Y ese fuego es el Cristo interior en cada uno de nosotros. Entonces aquí vamos a ver esos 3 traidores, de los cuales nosotros hemos hablado también en los temas de la fase A, como los 3 traidores. Estos 3 traidores nosotros siempre los vamos a llevar en nuestro mundo interior. Ellos siempre van a estar allí buscando dañar, buscando matar al Cristo Jesús. Entonces hablamos de Judas como ese demonio del deseo, donde Judas vende al Cristo por dinero, donde lo cambia por placeres, por deseos, por satisfacción
interior, por satisfacción de todos nuestros defectos psicológicos. Pero también es interesante que nosotros lleguemos a ver a Pilatos, a hablar de Pilatos. Pilatos es ese demonio de la mente. Nosotros podemos ver siempre ese Pilatos indeciso, ¿sí? No sabe qué decisión tomar, prefiere que sea el pueblo quien decida en vez de él, y así es nuestra mente. Nosotros siempre vamos a ver que nuestra mente va a buscar evasivas, va a buscar pretextos, va a buscar justificaciones para no poder hacer las cosas que debe hacer. Y en este caso, Pilatos se lava las manos, es decir, no es mi problema, yo la verdad no me quiero meter en este proceso, eso es responsabilidad de ustedes, y veremos que así siempre va a ser nuestra mente. Nuestra mente, sabiendo lo que tiene que hacer, prefiere no hacerlo. Y eso hace que nosotros no podamos llegar a encontrar la sabiduría realmente. Veamos que cuando siempre nos estamos justificando, decimos, no, pero yo no lo hice por malo, yo no lo hice por digamos, destruir esto, yo lo hice sin culpa, yo tal cosa. O sea, siempre está la justificación. Esa es nuestra mente. Por eso se dice que la mente es la guarida del ego. Allá siempre se van a ir a rescoldar todos nuestros defectos para que sea la mente quien los justifique. ¿Dejé manifestar mi ira? Ah, sí, claro. Dejé manifestar mi ira, pero porque es que el de allá me ofendió, porque es que el de allí me miró feo, porque es que el de allí me ofendió, porque es que el de allí me trató mal, ¿sí? O sea, siempre vamos a justificar nuestros errores. Lo mismo en cualquier proceso, con la lujuria, ¿sí? Ah, no, pues es que caigo en procesos de adulterio, pero pues porque es que allá la chica me está conquistando, ¿sí? Pues soy hombre y no puedo negarme a eso. O la mujer, no, es que caí en procesos de adulterio porque pues mi esposo ya no me quiere, ya no esto. Entonces, o sea, siempre estamos justificando y lo podemos ver en detalles mínimos y en detalles grandes, como los defectos psicológicos de la ira, la envidia, la codicia, la pereza. Y veamos ahora a Caifás, ¿sí? Ese demonio de la mala voluntad. Vemos a un Caifás que siempre se manifiesta como que él no es el que va a ir directamente a atrapar al Cristo Jesús, ¿sí? Por eso el Cristo Jesús decía, me vieron predicando en las sinagogas, me vieron predicando en los templos, me vieron y vienen a atraparme así como si fuera un bandido con palos y con llamas. Él no puede hacer eso realmente. Nuestra mala voluntad siempre va a buscar que nosotros no hagamos la voluntad de nuestro ser y de nuestro Padre. La mala voluntad la podemos ver en muchos aspectos, en mala voluntad para querer hacer las prácticas de meditación, mala voluntad para tener disciplinas, mala voluntad para nosotros poder transmutar nuestra energía, la práctica sexual, mala voluntad para los negocios con los señores del karma, el dharma, ¿sí? Mala voluntad para todas las prácticas que nos pueden llegar a conectar a nuestra conciencia. Pero vamos a ver que tenemos una muy buena voluntad para todos nuestros deseos, para todos nuestros aspectos psicológicos. Por eso estos tres traidores se engranan correctamente porque la emoción, la mente y las obras es lo que cristaliza lo que se gestó como tal en la emoción. Nosotros empezamos primero a tener una emoción, recordemos un deseo, y este se le va a dar vuelo con la mente. La mente lo va a justificar, la mente lo va a aceptar y por último cristaliza en nuestras palabras y nuestras obras. Por eso estos tres traidores juegan un papel fundamental en este trabajo, en este proceso del drama cósmico, porque es una enseñanza para que nosotros aprendamos a identificar a esos tres traidores en nuestro trabajo interior. Vamos a ver que de igual forma se dice que hay tres clases de hombres que detestan y que odian a muerte al Cristo Jesús. Estas tres clases de hombres siempre se van a manifestar en el proceso de cualquier iniciado, ¿sí? Entonces se dice que los ancianos le odian. Pero ¿quiénes son esos ancianos? Esos ancianos son todas nuestras ideas, todas nuestras tradiciones caducas, todo eso que no puede aceptar que hay un cambio, que se quiere quedar con un Cristo estatua, que se quiere quedar con un Cristo antropomórfico, ¿sí? Que es un Cristo que no viene a cambiar nada, sino es algo ahí, lento, del tiempo. Vamos a ver que también están los escribas del templo. ¿Qué representan? Esos representan todo nuestro intelectualismo, todo el intelectualismo de la época, lo detestan, lo odian, no encaja dentro de sus teorías, ¿sí? Entonces, si aquí no me muestran una parte de Dios, una parte de la conciencia, entonces sencillamente Dios no existe. Vemos todos nuestros aspectos del escepticismo. Entonces, esos son los escribas del templo, los intelectuales que nosotros debemos trabajar día a día para no dejar que pues siempre esas ideas falsas
tomen vuelo y pues bueno, nosotros nos neguemos a que se pueda desarrollar esa fuerza del Cristo en nuestro mundo interior. Y los otros son los sacerdotes de Sanedrín, ¿sí? Esos sacerdotes que es el peligro que ellos ven para sus intereses. Entonces estas tres clases de hombres siempre van a buscar que no se pueda manifestar, que no nazca el Cristo como tal en ningún lugar, en ninguna parte. Entonces aquí nosotros vamos a ver ya lo que es el Viernes Santo. Esto que hablábamos ahorita anteriormente era el Jueves Santo, todo ese proceso que se dio allí. Pero ahora la condena del Cristo Jesús viene entonces en ese viernes. Ahí lo atrapan, lo llevan, ya explicamos el proceso de Pilatos. Pilatos se lava las manos, representación de nuestra mente, representación de que no tiene que ver nada con esa muerte de ese individuo inocente. Y pues bueno, siempre en época de Pascua se celebraba soltar a un reo, soltar a un preso. Entonces en este caso se tiene al Maestro Jesús y se tiene a Barrabás. ¿Barrabás qué representa? Barrabás siempre va a representar nuestro ego. Y el pueblo que pide crucifixión para el Cristo Jesús va a representar toda nuestra psiquis. Es decir, que en lo profundo de nuestra alma, ¿sí? Todos esos personajes, todo nuestro país psicológico realmente siempre va a pedir que suelten al ego, ¿sí? Que suelte aquello que alimenta al defecto psicológico, aquello que los alimenta, ¿sí? Y que se condene al Cristo Jesús. Entonces es cuando ellos piden que crucifiquen a Jesús, ¿sí? Crucifixión, crucifixión. Entonces todas nuestras multitudes internas egoicas van a pedir esto para el Cristo Jesús. El gran Kabir, Jesús el Cristo, entonces es llevado y empieza a sufrir una serie de males, ¿sí? De daños, de azotes. Esos 5.000 azotes van a representar todos nuestros deseos diarios. Nosotros tenemos diariamente, día a día, deseos. Yo quiero esto, yo deseo tal cosa, yo calumnio, yo quiero ir a esto, yo. Todos esos 5.000 deseos van a estar relacionados con esos 5.000 azotes que recibe nuestro Cristo interior. Cada vez que nosotros dejamos que nuestros defectos sean quienes tengan esa manifestación de todos esos deseos en el diario vivir. Entonces es la expresión de todos nuestros yoes. Ellos lo laceran, ellos con látigos, con golpes, con dolores, lastiman a nuestro Cristo interior en nuestra propia psicología, en lo interior de nuestra propia psiquis. Viene luego, entonces, que el Maestro Jesús recibe la cruz, ¿sí? Ese recibir la cruz también es algo muy interesante que hemos hablado en fase B. Hemos hablado del simbolismo de la cruz, pero vemos que este Maestro abraza esa cruz. ¿Por qué? Porque, como podemos ver acá en esta imagen, Él nació de esa cruz. Cristo nace de la cruz, ¿sí? Hemos visto que la cruz tiene el aspecto de la muerte, ¿sí? De nuestros defectos psicológicos en la transmutación sexual, tiene el aspecto del nacimiento también en la práctica sexual y tiene el aspecto del sacrificio. Entonces, Él abraza la cruz porque nació, decidió nacer y decide morir también en esa cruz. Este no es un simbolismo de martirio, como se ve en muchos aspectos, como se ve en muchas religiones, donde la cruz es algo negativo. No, la cruz representa ese trabajo que nosotros debemos hacer, esos 3 trabajos que debemos llevar, y que en la medida en que se va avanzando, entonces esa cruz, ese madero, se va haciendo cada vez más pesado. Esotéricamente, representa el aspecto femenino y el aspecto masculino. Nosotros podemos ver un palo que es la parte vertical y el otro que es la parte horizontal. Es decir, que estos dos se unen formando la cruz. También representa esa muerte psicológica. Entonces, Él decidió nacer y allí es donde se va a vivir ese Vía Crucis, ¿sí? Vamos a ver que vienen más adelante 3 caídas, Él llevando esta cruz al Calvario, del dolor, del sufrimiento, y estas 3 caídas se relacionan con las 3 bajadas nuestras a nuestras infradimensiones. Recordemos que nosotros en el proceso, tanto de la primera, de la segunda y tercera montaña, necesitamos comprender cada vez más a fondo nuestra psiquis. Entonces estas 3 caídas están enfocando esas 3 veces en las que nosotros debemos bajar para poder comprender cada vez más y más nuestros defectos. ¿Qué sucede en la última caída? ¿Quién aparece en esa última caída? Entonces nosotros vamos a ver que allí aparece el cirineo, ¿sí? Ese cirineo representa algo también dentro de este trabajo interno.
Nosotros en el proceso de llevar la enseñanza, en el proceso del sacrificio por la humanidad, vamos a ver que empezamos a cargar una cruz, ¿sí? Internamente, la persona puede ver que carga una cruz y que esta es muy liviana, no pesa tanto. Pero en la medida en que la persona va a empezar a comprometerse, tanto con su trabajo interior como con el trabajo de los demás, de poder llevar esta enseñanza a los demás, esa cruz se hace más pesada y cada vez se va a hacer más difícil de poder llevar. Entonces, en esa última caída aparece el cirineo, que es un individuo que le ayuda a sostener ese peso. Y esto representa el discípulo que nosotros debemos dejar en la segunda montaña. Es decir, alguien que tome el camino directo y que quede en la puerta para empezar la segunda montaña y así poder darse el lujo, el que se va a cristificar, de poder salir de esa vida pública, de poder desaparecer. Entonces, esa cruz es ese trabajo con la humanidad. Es la responsabilidad que esa persona que ya queda, ese discípulo que debemos dejar para nosotros podernos meter en el absoluto, para nosotros poder culminar nuestro trabajo de autorrealización, debe tomar. Y esa es la magnífica representación de este aspecto. Luego viene Verónica, ¿sí? Que es ella, aquella mujer que le limpia el rostro al Maestro Jesús, ¿sí? Ella se acerca y deja estampado el rostro de Jesús en un trozo de tela. Es algo que también debe pasar en nuestro mundo interior, ¿sí? Es algo que siempre debe recordarnos, que Cristo debe morar en nuestro interior. Pero veamos que esto también tiene más aspectos, digamos, simbólicos. Al ser la parte femenina, siempre va a representar también la castidad, ¿no? En ese trabajo, en ese ascenso. Y también puede estar relacionado con esa esposa del divino redentor del mundo, ¿sí? Que es quien puede dar testimonio de que Él es con quien realmente ha trabajado. Es la mujer quien lo ha formado en el corazón y es quien le ha dado la altura a ese hombre que se va a cristificar. Entonces, este proceso de la Verónica, quien le limpia el rostro al Maestro Jesús, puede llegar a tener varios significados. Bien, entonces, los tres clavos, ¿sí? Ya el Maestro Jesús lo empiezan a listar, lo van a crucificar. Estos tres clavos representan las tres purificaciones que debe hacer para poder ganar el derecho a morir en su propia cruz, para poder ganar ese derecho de limpiarse internamente. Estos tres clavos también pueden estar relacionados en parte con los tres factores de la revolución de la conciencia. Solamente a través de la práctica de estos tres aspectos, del nacimiento espiritual, de la muerte psicológica y del sacrificio por la humanidad, es que vamos a poder limpiar nuestros pecados. ¿La corona de espina qué es? Sí, porque es que todo esto tiene un gran simbolismo. La corona de espinas es porque nuestra mente debe sangrar. Esa mente debe ser crucificada, estigmatizada. Todas nuestras ideas, todos nuestros procesos intelectuales, todos nuestros conceptos, todas nuestras teorías tienen que morir. Entonces esa corona de espinas representa que ya realmente el individuo se prepara para poder liberarse hasta de esos aspectos, ¿sí? Independientemente de que el Cristo Jesús haya entrado montado en un burro, esa corona representa eso. Nuestra mente va a sangrar y va a sangrar porque tiene que dejar de ser lo que es, porque tiene que dejar de tener todos esos conceptos y esas ideas que no le llevan más sino al proceso de, pues, digamos, de seguir alimentando a nuestros defectos psicológicos. Hay tres mujeres que aparecen dentro de este proceso del drama cósmico también y se conoce como las tres Marías, ¿sí? Siempre la mujer, tanto en este punto, va a evocar esa castidad, pero María Marta, ¿sí? Representa la humildad, esa humildad que nosotros debemos tener en nuestro trabajo interior. Nos recuerda ese proceso por el cual nosotros debemos no solamente limpiar nuestro camino del orgullo, de la ira, de la codicia, sino esa humildad para poder aceptar la sabiduría que viene de nuestro Padre. Encontramos también a María Magdalena. María Magdalena, pues independientemente a que en las diferentes religiones la hayan querido satanizar como una prostituta, María Magdalena es la esposa del Cristo Jesús, era la esposa de Yeshua ben Pandira. Ella nos enseña la fuerza, la voluntad y también el proceso de castidad y fidelidad a la pareja. Y bueno, pues la Madre María, María la Madre del Cristo Jesús, es ese aspecto femenino que nos va a mostrar que siempre nuestro ser, nuestra conciencia tiene ese aspecto femenino y ese aspecto femenino está ahí para que nosotros podamos apelar a ella, suplicarle a ella y que ella pueda eliminar nuestros defectos psicológicos. Viene entonces acá algo muy interesante y es cuando ya
crucifican al Cristo Jesús, ¿sí? Entonces podemos ver acá en esta imagen que Él es crucificado en medio de dos personas, de dos individuos. Nosotros hemos visto, o algunas personas probablemente ya conocen, que la práctica de la cruz también es un proceso de muerte en el sexo. Entonces, esto tiene mucho simbolismo alquímico, ¿sí? Es un conocimiento esotérico relacionado con el proceso hasta de nuestro trabajo con nuestra energía creadora sexual. Entonces, por un lado vemos a Dimas y por otro lado vemos a Gestas. Son los dos ladrones con los cuales crucifican al Cristo Jesús, el mal y el buen ladrón. Entonces Dimas es el buen ladrón, representa a ese ladrón que necesita robarle al ego toda nuestra conciencia para llevarla al proceso de la transmutación. Gestas representa al mal ladrón, ese que siempre quiere robar la conciencia, ese que siempre quiere embutir nuestra esencia en todos esos procesos equivocados. ¿Y qué vemos acá? Que uno de ellos le dice al Cristo Jesús, Gestas, o también se conoce como Caco, creo, le dice, si eres el rey de los judíos, si eres el rey, el Hijo de Dios, bájate de la cruz y sálvanos a nosotros, ¿sí? Pero si nosotros vemos realmente este aspecto, esta imagen, vamos a poder entender que esa cruz también nos está mostrando a un iniciado que muere en la cruz por todos sus, digamos, egos, todos sus defectos. En la práctica de transmutación sexual, nosotros vamos también a morir a nuestro ego. Bajarse de esa cruz representa caernos sexualmente. Entonces, él no podía bajarse de esa cruz siendo quien era, tenía la capacidad de poder hacer muchas cosas, pero aún así en la enseñanza no lo podía hacer. También nos está mostrando que el otro, Dimas, le dice, ni siquiera en el proceso en que ya vas a morir te arrepientes de tus pecados. Entonces le dice Dimas, el buen ladrón, al Cristo, al Maestro Jesús, a Yeshua ben Pandira, que se acuerde de él cuando esté en el paraíso. Entonces el Cristo Jesús le dice que hoy estarás conmigo en el paraíso. Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, que es esa conciencia que se lleva, que se libera a nuestra copa, ¿sí? A la cópula. Nosotros cuando vamos a transmutar nuestras energías, necesitamos llevar esa conciencia que ese buen ladrón le ha robado a nuestros defectos y en el proceso de transmutación poder despertar esos centros superiores. Vemos también acá un simbolismo donde creo que cuentan que viene un cuervo y le saca los ojos a ese mal ladrón, a Gestas. El cuervo está relacionado con procesos de magia negra, con procesos de ego también, y pues bueno, los ojos que representan, nuestros ojos son los que se deben abrir al proceso de autoobservación. Entonces, si nosotros pues nos dedicamos a robar nuestra conciencia para dársela a nuestros defectos, ese es el sueño en el cual cae pues nuestra alma cuando nosotros nos dedicamos pues a dejar que nuestra esencia, nuestra conciencia, que esa parte superior de Dios en nosotros se contamine y se meta en esos procesos egoicos. Luego viene algo y es las 7 palabras del Cristo Jesús, ¿sí? Esas 7 palabras van a estar evocando muchos aspectos de reflexión de nosotros, que pues de hecho de nada serviría que nos dediquemos aquí a estudiarlas y a eso si no podemos nosotros llegar a entender realmente cuál es ese objetivo, cuál es ese inmerso significado, ese misterio que está en ellas. Pero entonces igual veamos. Entonces lo primero que dice es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Cristo Jesús, siendo conciencia, siempre va a ver a los defectos como inconscientes. Los defectos psicológicos no tienen conciencia. Entonces, todas estas personas que lo crucificaron, que se burlaron de él, que lo escupieron, que promovieron la crucifixión, pues son personas sin conciencia, es decir, es nuestro mundo interior. Recordemos que a pesar de que nuestros defectos atrapen nuestra conciencia, ellos van a condicionarla. Es decir, esa conciencia atrapada en el defecto pues no puede brillar, no se puede manifestar realmente como es. Entonces él siempre va a enseñarnos que a través del perdón es que nosotros podemos liberarnos de muchos compromisos y de muchos aspectos egoicos que se siguen alimentando, ¿sí? Por eso dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Esta frase de hoy estarás conmigo en el paraíso, lo que hablábamos ahorita, que Dimas le decía que por favor se acuerde de él cuando esté allá en el cielo, y él le dice hoy estarás conmigo en el paraíso, es decir, que hoy estarás conmigo en esa parte que representa ese buen ladrón que roba la conciencia para poder llevarla a la copa, es decir, poder transmutarla y despertar nuestros centros superiores, que es nuestro paraíso, son nuestros cielos internamente hablando. Luego viene algo que se conoce como madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre, que siempre ha sido blanco de habladurías, de charlas, de que la Virgen tuvo más hijos. Bueno, más allá de todo eso que nosotros queremos entender con la letra muerta, vamos a ver que Jesús se lo dice a Juan, ¿sí? Y Juan estaba con la madre de Jesús. Juan representa el verbo, la palabra. María representa nuestra madre divina, esa Virgen María, esa madre espiritual, ¿sí? Esa divina madre Kundalini que debe ser o debe estar siempre asistiéndonos en los diferentes procesos. Entonces Juan, al ser la palabra, el hijo no puede alimentarse si no es a través del sabio uso de la energía sexual. Nuestra madre representa nuestra propia energía. Entonces, esta frase es una íntima comunicación entre esa energía consciente, el verbo, la palabra, y la madre Kundalini. Bien, ahora vamos a ver esa parte donde dice, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? Entonces el Cristo muriendo, crucificado, le dice al Padre, ¿por qué me has abandonado? Se ha explicado en este trabajo crístico, en este trabajo individual, que muchas veces el iniciado se va a perder entre terribles laberintos, se va a perder entre diferentes caminos. En un punto siente que está solo, en un punto siente que no hay nadie, ¿sí? Que solamente hay un hálito de muerte, es decir, esa muerte psicológica. Pero entonces ese ¿por qué me has abandonado? No es que realmente lo abandone. La parte de nuestro ser, nuestro Padre, está allí vigilante, pendiente de esos procesos, pero nosotros también debemos desarrollar esa sabiduría, debemos desarrollar esa inteligencia para diferentes procesos. Entonces muchas veces el iniciado se va a ver como que se hunde en ciertas situaciones donde no sabe qué es lo bueno, qué es lo malo, desiertos de arena, ¿sí? Como se expresa en ese trabajo crístico, donde ya ni sabe qué camino tomar, donde se ve perdido, ¿sí? Donde se ve indeciso, donde realmente no sopla nada, sino solamente un hálito de muerte. Viene después la otra frase y es tengo sed, ¿sí? Entonces aquí nosotros vamos a ver que hay una representación donde el Cristo pide agua, ¿sí? Él pide agua y le dan hiel y vinagre, ¿sí? Entonces ese es el simbolismo de las amarguras que va a tener que pasar el iniciado en todo este proceso de cristificación, esa amargura de ese camino interior, esa amargura que nos va a llevar a nosotros a ese proceso de liberar nuestra conciencia. Y vamos a ver algo también interesante, y es que el Cristo Jesús, el Cristo siempre va a pedir agua. ¿Cuáles son esas aguas? Esas aguas están relacionadas con nuestra energía creadora sexual. El Cristo nace, se desarrolla, toma fuerza es a través de esas aguas, de nuestras aguas sexuales, pero en vez de aguas, pues se le da es vinagre y hiel, ¿sí? Nosotros nos dedicamos a fornicar, nos dedicamos a degenerarnos en procesos sexuales y esto hace que nosotros no podamos alimentar a nuestro Cristo Jesús realmente con la energía sexual. Viene después la otra frase y es, Padre, todo está consumado. Es decir, esa consumación es ya realmente la culminación de su misión, la culminación de ese trabajo que pues él debía hacer, ¿sí? Demostrar ese papel que él debía desarrollar. Entonces ya todo se consumó, ya realmente todo se hizo. Y por último dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ese espíritu que realmente debe fusionarse con nuestras partes del ser, ese espíritu que realmente pues debe fusionarse con nuestra conciencia, con nuestro Padre interior. Entonces se le encomienda este trabajo como tal, ya la obra, a esa parte de la voluntad de nosotros mismos. Hay otra frase que pues realmente no se menciona mucho y es una frase hasta en latín, ¿sí? Donde el Cristo traduce, ahora me uno en la prealba de tu presencia. Eli, Eli, la masa bactaní, ¿sí? Esto significa, ahora me uno en la prealba de tu presencia. Es decir, que se fusiona, ya baja, como tal muere, ¿sí? Pero en fusión
de ese espíritu interior, de ese Padre interior. Veamos que también hay un aspecto que nosotros debemos ver y es esa lanza, la lanza de Longibus, ¿sí? Esa lanza que atraviesa el hígado del Cristo, ¿sí? Que es realmente lo que ya define como tal su muerte. Pero esto es un simbolismo también de nuestros deseos. No hay más deseos. Recordemos que el hígado representa o está asociado con nuestro cuerpo de deseos, nuestro cuerpo astral. Esto muestra la voluntad y la confirmación de que están bien muertos todos esos deseos, ¿sí? Nosotros vamos a ver que esa lanza siempre nos va a estar pullando la vida de una forma negativa, ¿sí? Siempre va a hacernos reaccionar negativamente. Nos dicen algo y sí, nos ofenden y ¿quién reacciona? Nos identificamos con procesos de lujuria y ahí esa lanza es esa parte que puya nuestra vida de forma negativa, que nos hace reaccionar de forma negativa. Entonces aquí podemos ver esas pruebas de silencio del Cristo Jesús, donde el soldado romano dice, no, este hombre está muerto, ¿sí? Pero no es que realmente esté muerto, es que es un proceso donde ya no hay manifestación de esos deseos, ¿sí? Donde ya no hay manifestación de esos aspectos que siempre nos hacen a nosotros hablar, nos hacen reaccionar, que nos hacen a nosotros dejar manifestar a todo nuestro ego. Veamos que cuando Pilatos lo está cuestionando, ¿sí? El Maestro Jesús no habla, ¿sí? No comenta nada. Entonces Pilatos empieza pues como a perder el control, empieza como a identificarse con que este individuo que dice ser rey, pues no le hable a él que es el gobernante de todo ese lugar. Entonces esa es la representación de ese silencio. Entonces esta lanza muestra realmente a un ser que ya no expresa como tal sus deseos, ¿sí? La confirmación de que está muerto todo eso en nuestro mundo interior. También se dice que brota agua y sangre, pues símbolos también de ese trabajo interior de nosotros mismos a través de ese proceso de la cristificación. Viene entonces después ya la muerte del Cristo Jesús. Esa muerte se da ese Viernes Santo. Entonces, en este proceso de muerte, nuestro Cristo realmente baja a nuestras infradimensiones, como podemos ver acá en esta diapositiva. ¿Para qué? Para liberar las últimas chispas de conciencias atrapadas en nuestros mundos infiernos. ¿Cómo así que en nuestros mundos infiernos? Nosotros, a pesar de que en el proceso de la primera montaña se logra un 72% de conciencia, aún hay ego en nosotros, ¿sí? Cuando se inicia la segunda montaña, entonces se inicia a desarrollar el cuerpo físico de oro, el cuerpo vital de oro, el cuerpo astral de oro, el cuerpo mental de oro, pero la fabricación o la transformación del cuerpo causal de oro, búdico de oro y átmico de oro está muy relacionado con este proceso de la Semana Santa. Entonces hay defectos psicológicos que no se ven, ¿sí? No se ven simplemente, por eso viene todo este sufrimiento y pues bueno, este sufrimiento también nos está mostrando el pago que nosotros debemos hacer por todos los karmas que hicimos. Son también los 8 años de Job. Se van a vivir en esa segunda montaña. Entonces, por eso muchas personas que llegan a la elección de los caminos toman el camino de la espiral, el camino que no los va a fusionar con su Padre y que no va a dar nacimiento a su Cristo, porque es que Cristo en nosotros viene para morir por nuestros pecados, pero viene es en este proceso, a bajar a nuestras infradimensiones, poder limpiar nuestros círculos dantescos, poder limpiar nuestros infiernos, poder rescatar esas últimas chispas de conciencia y así garantizar el proceso de muerte de esos aspectos psicológicos, de esas semillas del error, se conoce como nuestra pereza, nuestra codicia, lujuria, orgullo, ira, envidia y gula. Vamos a ver nosotros que también en este proceso del Viernes Santo se celebra el misterio del fuego, ¿sí? Entonces en muchos lugares, en muchas religiones, creo que la católica es una de ellas, donde celebran, las personas van, prenden un cirio, prenden una vela y es en la noche, ¿sí? Esto es el proceso de que nuestra conciencia está en la oscuridad, o sea, nuestro Cristo está abajo en esas dimensiones inferiores haciendo un proceso de rescatar nuestra conciencia. Luego viene entonces el domingo de resurrección, el día de hoy se celebra esa resurrección, se dice entonces que Él muere, baja a los infiernos y resucita al tercer día. Ese tercer día es algo también simbólico.
resucita entre los muertos. ¿Cuáles son los muertos? Los muertos son todo nuestro ego, que ya realmente quedó completamente muerto, ¿sí? Ya no existe ni una sola sombra del error, ya queda culminado la transformación de estos vehículos para nosotros poder dar ingreso a la tercera montaña. Entonces ese sepulcro vacío es el simbolismo de nuestra muerte egoica completamente. Entonces se dice que María va, la Madre María y María Magdalena van entonces al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús con unos aceites y con unos perfumes, pero cuando ellas entran, cuando entra María Magdalena, realmente ya no hay nadie, ¿sí? Así debe ser nuestra psiquis internamente cuando nuestro Cristo pueda resucitar en nuestro mundo interior, ya sin una sola mancha, sin una sola sombra del error de nuestros defectos. María remueve la piedra retomemos, que significa el sexo, es decir, el trabajo en la novena esfera, donde a través de la alquimia se pudo purificar por completo la psiquis del iniciado, la psiquis de ese maestro. Por eso ya no se encuentra en aquel sepulcro. Ya el maestro Jesús, incluso María lo va a tocar y el maestro le dice, no, no me toques. Es también la representación de que en este punto ya el maestro va a trabajar con su alma divina, ¿sí? Digamos que la pareja físicamente hablando nos va a acompañar a nosotros hasta el proceso de culminación de esa segunda montaña. Como ya se han transformado esos vehículos solares en vehículos de oro, ya realmente existe el aspecto, digamos en el caso del varón, existe la madre divina o su, digamos, Budi, que representa esa parte de la valquiria, ¿sí? Con la que ya realmente espiritualmente se va a trabajar en el sexo a un nivel espiritual. Y para la mujer ya entonces viene este hombre que se conoce como Adonis, creo. Entonces ya no se puede adulterar tomando una pareja física. ¿Por qué? Porque ya es completamente un ser andrógino. Ya tiene dentro de su, digamos, de su interior estos dos aspectos que son quienes van a culminar y van a terminar de hacer el trabajo de transformar ahora esos vehículos de oro en cuerpos de luz. Entonces ya el trabajo sexual se maneja en un nivel espiritual, ¿sí? Que nosotros en este momento tal vez diremos, no, pero pues, ¿cómo será eso? Bueno, necesitamos llegar a comprender todos esos misterios, pero más allá de esto, necesitamos es empezar a hacer este trabajo para poder hablar de nuestra propia sabiduría. ¿La resurrección qué es? La resurrección ya es entrar a finalizar la tercera montaña, sale el maestro de la vida pública, él sigue, vemos que sigue guiando unos años más a los apóstoles, ¿sí? Se le aparece a los apóstoles, se le aparece a Tomás, Tomás no cree que sea realmente el Jesús resurrecto, le dice que pues meta su dedo en la llaga para que verifique que realmente sí es el Cristo Jesús. Recordemos que Tomás nos enseña ese proceso de discernir, ese proceso de dudar, pero no de forma inconsciente, sino aprender a llevarlo todo a la experimentación. Entonces, en este proceso de resurrección, él se convierte ya en un hijo muy amado del Padre. ¿Por qué? Porque ya no hay ninguna sombra de defecto en él. Ya realmente no hay error en él. Ya se culminó ese trabajo y ese proceso se hace en la segunda montaña. Por eso se dice que la primera montaña nosotros vamos a trabajar con el nacimiento espiritual, dándole énfasis al trabajo de la transmutación sexual y claro está, un equilibrio con la muerte psicológica y con el sacrificio por la humanidad. Pero cuando nosotros hablamos de la segunda montaña, que es vivenciar también todo el apocalipsis, que es vivenciar prácticamente toda esta Semana Santa, que la vemos en estos 7 días, ¿sí? Allí vamos a ver que pues es morir a esas 7 semillas del error. Por eso el Cristo Jesús decía que Él viene para salvar nuestra alma, ¿sí? Él viene realmente para salvarnos, pero de nuestros pecados. Necesitamos desarrollarlo en nuestro mundo interior. De nada nos sirve que venga 1000 veces un Cristo, nos enseñe el trabajo interior, nos enseñe las diferentes claves para poder liberar nuestra conciencia si nosotros no hacemos ese trabajo. De nada nos sirve acá sentarnos a hablar de la vida del maestro Buda, o del maestro Krishna, o de Moisés, o de Quetzalcóatl, o del maestro Samael, o del maestro Jesús, si realmente nosotros no empezamos a hacer nuestra propia obra, ¿sí? Tanto así que cuando él estaba digamos, en uno de los pasajes
que estaban el Cristo Jesús con los apóstoles, entonces le decían a él, los apóstoles, que cuando él no esté, ¿cómo se va a celebrar la Pascua? ¿Quién va a celebrar la Pascua? Entonces, ¿qué sucede? Que él dice, el Cristo Jesús le dice, cuando salgan al pueblo, van a ver a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y allí se celebrará la siguiente Pascua. Pero esto también es una representación de ese aspecto hasta astrológico, ¿sí? Sabemos que el Cristo Jesús vino en la era de Piscis, pero ¿quién es ese hombre que lleva ese cántaro de agua? Pues es el avatar de esta era de Acuario, quien viene una vez más a mostrarnos una vez más, a hablarnos una vez más de todo este proceso de la alquimia sexual, de todo el proceso de la transmutación de nuestra energía, de todo el proceso de la muerte de nuestros defectos y pues bueno, del sacrificio por la humanidad. Entonces todo esto no es más que un proceso que nosotros debemos reflexionar íntimamente para darnos cuenta que así Cristo nazca 1000 veces, muera 1000 veces en la cruz, de nada sirve si nosotros no lo desarrollamos en nuestro mundo interior. Entonces, hasta acá va esta conferencia de Semana Santa, recordándoles, Cristo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Nadie viene al Padre si no es a través del Hijo. Es decir, que nadie va a ir al ser, a fusionarse con su Padre interno, si no damos nacimiento a nuestro Cristo interior. Muchísimas gracias a todos, recordándoles para recibir el audio, el PDF, el material de apoyo de esta conferencia, para poder ustedes ingresar a los diferentes grupos en WhatsApp. Los invitamos a que nos escriban al número que aparece en pantalla, las diferentes actividades, tutorías gratuitas, ¿sí? Fogueos, prácticas que estamos realizando, los invitamos a que ustedes también puedan participar y pues bueno, en el grupo estaremos compartiendo todos estos horarios y eventos que se están manejando para nosotros poder llevar todo este conocimiento internamente. Hasta acá va la conferencia, los invitamos también, ustedes nos pueden seguir en nuestras diferentes redes sociales, en YouTube, Conocimiento de Sí Mismo, Fusagasugá y alrededores, en Facebook, en la página en la que ustedes están viendo esta transmisión. Bien, entonces vamos a ver qué inquietudes tienen. Muchísimas gracias.